¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es el sexto video del ciclo Respuestas a un ateo. Lo que caracteriza a las personas auténticamente religiosas, insisto en auténticamente, es el deseo de perfección. En la visión cristiana, este deseo de perfección tiene una cualidad mimética. La palabra mimética viene de mímesis, que significa imitación, semejanza, imitación, ¿no? San Pablo dice en algún lugar, sean imitadores de Dios, como hijos amados suyos. Perfección, mímesis son en ciertos sentidos sinónimos. En un lugar del Evangelio Jesús dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Aquí tenemos de nuevo estas dos ideas muy importantes, primarias, de la vida humana, que son la idea de perfección y la idea de imitación, unidas en la existencia, a saber, la perfección se alcanza mediante la imitación. Y sin embargo, aquí la imitación no es una simple imitación, sino que tiene un carácter de filiación. De modo que no se trata de imitar a un simple arquetipo, a un simple ideal, ¿no? Como un deportista puede imitar a un gran deportista, o un escritor a un gran escritor, sino se trata de imitar, de asemejarse, ¿a quién? Al Padre. De modo que aquí tenemos tres ideas primarias que no solamente pertenecen al mundo cristiano, por eso que son ideas que sirven de puente entre el cristianismo y el ateísmo. Estas ideas que sirven, como fundamentos de un diálogo fecundo, ¿no? No de un simple debate, a ver quién tiene la razón, ¿no? Como decía Machado, no es tu verdad ni mi verdad, sino la verdad, ¿no? Vamos juntos a buscarla, así dice algo así, ¿no? No cito literalmente, y bien, entonces estas ideas que son primarias, básicas, ¿no? Que surgen en el corazón del niño, en primer lugar la idea de filiación, soy hijo de papá y de mamá, no es lo primero que percibimos, son las primeras palabras que pronunciamos, ¿no? Mamá, papá. Esta filiación que en la vida práctica obviamente se desarrolla mediante una imitación, porque el hombre es fundamentalmente un ser mimético. Nuestra gran capacidad y principal capacidad es la capacidad de imitar, ¿no? ¿Cómo aprendemos a hablar? Imitando. ¿Cómo aprendemos a caminar? Imitando. Las cosas más importantes de la vida las aprendemos imitando, ¿no? En este sentido, el que ha desarrollado mucho esta idea de la mímesis es el pensador francés René Girard, ¿no? El hombre como ser mimético, ¿no? Y esta mímesis, y mediante esta mímesis, en este caso ya de Dios, lleva a la perfección, ¿no? Sed perfectos como su Padre Celestial perfecto. Como ven, en el cristianismo, al menos en este sentido teórico, ¿no? Todo tiene una enorme armonía y una enorme belleza, ¿no? Y a su vez es algo absolutamente natural, porque hay como un reflejo, como un paralelismo entre lo que es la vida natural del hombre, ¿no? La imitación
de los hijos a sus padres, y mediante esa imitación el perfeccionamiento, al menos de las facultades básicas, y pienso en este momento especialmente en la facultad de hablar, ¿no? Y como vemos como los niños ya a los 3, 5 años hablan perfectamente un idioma, ¿no? Y eso porque han escuchado durante todos esos días, pocos pero fecundos de la vida, el hablar en su familia, ¿no? Y así llegar a una cierta perfección, al dominio de un idioma, ¿no? Los comentaristas de este texto, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48, ¿no?, donde Jesús habla de la perfección, dicen algunos que así como entre el Hijo y sus padres hay una semejanza corporal, ¿no? En efecto, nosotros heredamos la fisonomía, la nariz, el color de la piel, la forma, en fin, del cuerpo, en fin, etcétera, de nuestros padres, el temperamento, ¿no?, y características emocionales, talentos, etcétera. Así dicen ellos, así los cristianos se asemejan en su santidad a Dios, ¿no? Obviamente no es que se asemejan, sino que deberían asemejarse, ¿no? Es más bien, más que un hecho, es un desafío, ¿no?, que tenemos. Esta es la idea de la perfección cristiana. Ahora bien, vuelvo a repetir, las personas auténticamente religiosas se caracterizan por su deseo íntimo de perfección. Y en el caso nuestro, del cristianismo, esa perfección se alcanza mediante la imitación. En cierto sentido, lo único que tenemos que pensar nosotros, y lo digo para que el ateo que me puede estar escuchando, usted o vos, bueno, yo digo usted, soy de la vieja escuela, conozca el cristianismo, ¿no? Porque uno cree que lo conoce, y ni siquiera los cristianos lo conocemos, mucho menos los no cristianos, que generalmente en esta polémica existente tienen como un estereotipo del cristianismo que no es el cristianismo de Cristo, ¿no?, sino que es otra cosa, parcialmente idéntica, pero muchas cosas no. Bien, entonces, filiación, imitación, perfección, ¿no? El término perfección, Jesús no lo utiliza mucho en el Evangelio, apenas 2 veces, y una es en este contexto, ¿no?, que es el contexto del Sermón de la Montaña, capítulo 5, versículos 43 en adelante, donde Jesús habla acerca del amor a los enemigos. Por eso la perfección del amor, dice Jesús, no está en amar a los que nos aman, porque también, dice él, los malos, los pecadores, los publicanos, son todas palabras negativas, obviamente, ¿no?, también aman a los que los aman, ¿no? Es decir, los mafiosos, por ejemplo, ¿no?, sicilianos o calabreses, aman a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos, a su hermandad, ¿no?, sinceramente, ¿no?, son muy familiares, pero son asesinos. Es decir, no, el amor a la familia puede ser un amor absolutamente egoísta. Aquí se trata de amar al enemigo, dice Jesús. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover, dice Jesús. Es un texto muy hermoso, que les recomiendo leerlo, sean creyentes o no. Son textos universales, ¿no? El hecho de que uno sea ateo no debe privarlo del privilegio de poder leer la Sagrada Escritura, ¿no?, el Evangelio, que son textos de siempre, universales, ¿no?, que siempre existirán. Entonces dice, bueno, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Vale decir que, buenos y malos, vale decir que Dios ama a todos, ¿no? Y esto es una idea nueva de Dios, que es propiamente cristiana y que uno la va a encontrar en el Evangelio, no solamente en las palabras de Cristo, sino en los hechos
que es más importante, ¿no? De hecho, la última palabra del Señor, antes de expirar en la cruz, fue: Padre, dirigiéndose a Dios, perdónalos. Hablando de los que lo estaban crucificando, ¿no? Porque no saben lo que hacen. Perdónalos, ¿no? Pidiendo perdón por sus perseguidores, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, de modo que Dios es bueno con los buenos y con los malos también es bueno. Esta es la idea, ¿no? Y que por eso el cristiano, a imitación de Dios, debe también amar a sus enemigos. Fíjense acá cómo se concretiza esto, cómo la perfección no es una idea vaga o, en fin, no sé, perfección, sino que es muy concreta. La perfección del amor está no solo en amar a aquellos que no nos aman, ¿no? Y esto es una enorme dificultad, es muy difícil, diría yo, es casi imposible para el hombre natural, porque el hombre naturalmente ama lo bueno y odia lo malo, ¿no? O sea, obviamente, y el enemigo es algo malo, ¿no? No necesariamente es un enemigo público, un criminal, ¿no? Uno odia ir al dentista, por ejemplo, ¿no? En fin, hay muchas cosas que odiamos. Pero aquí el término enemigo significa, obviamente, no el dentista, sino a Roma, fundamentalmente, ¿no? En el caso político de Palestina, en la época del Señor, Palestina había sido ocupada por el poder romano, que mediante la fuerza, la violencia, la crueldad, ¿no? Ocupó un país libre, ¿no? Es como que, imagínense que alguna potencia extranjera de estas superpotencias, ¿no?, que ocupa de repente nuestro país y empieza a reprimir con violencia a todos aquellos que no quieren pagar impuestos, porque no es una ocupación, digamos, para beneficio, no es una mera conquista, ¿no?, para beneficio de los conquistados, para traerle, no sé, la civilización o la fe o el desarrollo, ¿no?, sino es una conquista parasitaria, ¿no?, exclusivamente parasitaria, para sacarle al pueblo conquistado los recursos materiales, ¿no?, mediante impuestos. Entonces uno, obviamente, imagínense el odio que sentirían los judíos hacia los romanos en aquella época, ¿no? Yo creo que podemos representarnos eso, pero lejanamente, muy duro, muy duro. Y bien, entonces dice el Señor que hay que llegar a amar a los enemigos, lo cual no quiere decir sentarse a tomar mate o irse de vacaciones, sino rezar, dice Jesús, por ellos, ¿no? Recen por ellos, no le nieguen el saludo, es decir, algunas cosas mínimas. No es que el enemigo se convierta en amigo, no, el enemigo sigue siendo enemigo, ¿no? Pero ya no le deseo el mal, no me alegro cuando se enferma o se muere, sino que le deseo el bien, ¿no? Es decir, Jesús es realista y sabe que el corazón del hombre que sufre agresión y es agredido, y no se trata de cambiar la emoción, sino de entender, ¿no?, que detrás de ese enemigo hay un ser humano, alguien que también es imagen y semejanza de Dios. Bien, acerca de esto, San Agustín, en su comentario al texto de San Mateo, dice que, bueno, que nosotros tenemos que distinguir en el enemigo el mal, el vicio, lo que provoca en nosotros el sufrimiento y por lo tanto odio, y aquel que lo ejerce, que es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, que nadie se identifica totalmente con el crimen que cometió, ¿no? Y lo dice en una frase que citan muy a menudo, ¿no?, los predicadores, que dice: hay que amar al pecador
y odiar al pecado. Propiamente Agustín dice: hay que amar al que yerra, pero odiar al error. Esa distinción que hace Agustín nos permite salvar de alguna manera racionalmente esto del amor a los enemigos, que por otro lado es natural, porque de alguna manera cuando uno se serena, se pacifica, se da cuenta que mi enemigo también es miembro de la familia humana, ¿no? Esto hasta los paganos lo sabían. Homero, en su Ilíada, ¿no?, describe una escena muy emotiva cuando los griegos están en las puertas de Troya, ¿no? Y entonces Aquiles ha dado muerte a Héctor, el príncipe de Troya, ¿no?, y lo arrastra atado en su carruaje, se lo lleva al campamento griego, ¿no? Y entonces el rey de Troya, Príamo, se escabulle de su ciudad y llega al campamento griego de su enemigo, ¿no? Él es el rey de Troya, de la ciudad asediada, y Aquiles es el héroe de los griegos, ¿no? Y se escabulle hasta la tienda de Aquiles para implorarle a Aquiles que le entregue el cuerpo de Héctor, porque sin el rito funerario Héctor no puede descansar en paz. Esa era la creencia, ¿no?, de los antiguos. Y Aquiles en ese momento tiene en su mano al rey del ejército enemigo, a Príamo, y lloran juntos la muerte de Héctor. Es un momento casi cristiano, ¿no? En ese momento Aquiles abraza a Príamo y lo llama padre, y a Héctor lo llama hermano, aquel que ha dado unas horas antes muerte, ¿no?, a las puertas de Troya. Entonces quiere decir que aún en el paganismo, ¿no?, digamos en la naturaleza humana, nosotros reconocemos en el enemigo un hermano, ¿no? Famoso es también el hecho de la famosa tregua de Navidad del año 1914 o 15, no me quiero equivocar, ¿no?, la noche de Navidad, cuando la Nochebuena están las trincheras, de un lado los alemanes, de otro lado los ingleses, los escoceses, los franceses, una guerra tremenda, Primera Guerra Mundial, y un alemán empieza a entonar Stille Nacht, ¿no?, Noche de Paz, y un inglés empieza a entonar la misma canción que ustedes conocerán, Noche de Paz, Noche de Amor, ¿no? Y un francés, un escocés, y de repente se encuentran los que hace unas horas estaban disparando, ¿no?, intentando matarse el uno al otro, se encuentran cantando juntos en las trincheras, ¿no? Salen de sus trincheras, se saludan, ¿no? Los Beatles compusieron una canción titulada Pipes of Peace, o sea, las pipas de la paz, recordando esa tregua de Navidad, ¿no? Es muy curioso, ¿no? La mente de los hombres, somos un bicho raro. Bien, entonces, acerca de la perfección, digamos que todos tenemos que tener alguna idea, seamos creyentes o ateos. Es importante tener una visión de la vida. Ustedes entren a cualquier página de cualquier empresa, ¿no?, aunque produzcan, no sé, fósforos, o produzcan, no sé, estoy viendo a ver si encuentro, no sé, reglas o lapiceras, van a encontrar que nuestra visión es esta, dice la empresa, ¿no? Vivimos en un mundo donde bla, bla, bla. Nuestra misión es esta, o la misión nuestra es producir los fósforos más eficaces y con menor influencia al medio ambiente. Nuestros valores son estos: responsabilidad social, no sé, cuidado del medio ambiente, en fin, hay mucho de marketing en esto, obviamente, ¿no? Mucho de bla, bla, bla. Pero de todas formas, todas las empresas hoy se constituyen, si quieren ser exitosas, gracias a una visión
una visión, una cosmovisión, obviamente de su rubro, pero en el caso del hombre no es suficiente, ¿no? El rubro del fósforo o de la lapicera, sino de la visión del mundo. ¿Qué visión tengo del mundo? ¿Qué es la perfección? ¿Hacia dónde me dirijo? Después, mi misión, ¿no? Es muy importante descubrir una misión en la vida. Y después, ¿qué valores? ¿No? ¿Cuáles son los valores que yo confieso? Lo hablamos en los videos anteriores. Entonces, nadie puede evitar estas preguntas, sea creyente o ateo. La ventaja, por así decirlo, del cristiano, es que la visión del cristiano está construida sobre estas ideas primarias, que son percepciones primarias, y que están armónicamente entrelazadas, que son la de la filiación, la de la imitación y de la perfección, que en realidad son una sola realidad, son como diversos aspectos de un solo diamante, ¿no? Pero claro, en el caso del ateo no hay un arquetipo. Recientemente hablé con un joven ateo, me dijo, mira, yo creo en mis padres. Está muy bien, me alegro, ¿no? Porque tiene padres que merecen esa confianza, obviamente. Bueno, en fin. Ya en ese sentido ya no es del todo ateo, ¿no? Porque cree en algo, cree en alguien. Bueno, en el cristianismo también creemos en nuestros padres, pero en nuestro Padre celestial, ¿no? Que es perfecto. Acerca de la perfección, ustedes se darán cuenta, no es un término cristiano, ni mucho menos. Aristóteles, en la Metafísica, libro quinto, creo, escribió un capítulo acerca de la perfección. Fíjense ustedes, ¿no? Y distingue diversas acepciones de la palabra perfección. Por eso es un término universal, pero que tiene algo de particular. Es un término trágico, dramático. ¿Por qué? Porque lo propio del hombre es ver la perfección y no realizarla. En el hombre hay una profunda contradicción entre lo que él quiere y lo que él hace, entre la teoría y la práctica, si quieren, ¿no? Y esto lo conoce muy bien el cristianismo, por eso no tiene una idea, digamos, idealista de la perfección. Sabe lo difícil que resulta ser perfecto, ¿no? Lo difícil que resulta imitar a Dios. San Pablo en la carta a los Romanos dice: me sorprendo de mí mismo y no me entiendo, dice San Pablo, ¿no? Como haciendo un acto reflexivo, porque dice: yo veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero, de modo que lo que quiero no hago y lo que no quiero hago, ¿no? Y este es el problema de la perfección. ¿Por qué? Porque la perfección en la existencia nuestra exige sacrificio en todos los campos de la vida, ¿no? Un deportista perfecto, ¿no? Que gana premios, etcétera. Detrás de todo ese triunfo hay un entrenamiento diario, un sacrificio permanente, una renuncia permanente a fiestas, a comidas, a placeres, a momentos con su familia, un entrenamiento, una exigencia realmente enorme, ¿no? Un músico, ¿no? Uno escucha la séptima de Beethoven, dice, perfecta, sí, es una obra perfecta, pero el sufrimiento que le habrá costado a Beethoven, las noches de insomnio, el pensamiento casi, no sé, obsesivo, me imagino yo, ¿no? De los instrumentos, de las notas, y las ganas de dejar de una vez por todas eso. Bueno, ya está, ya la terminé, pero no, tiene que ser perfecta, y una y otra vez corregir y revisar y perfeccionar su séptima, ¿no? Precisamente el verbo perfeccionar, la palabra perfección, viene del verbo facere, factum facere, que significa hacer, y per es un prefijo a través de. Propiamente hablando, perfeccionar quiere decir
hacer una y otra vez. Mediante la repetición se logra la perfección. Revisar, repasar, rehacer, ¿no? Ejercitar, eso significa perfección, literalmente en el latín, del verbo facere, hacer a través de repetir. Mediante la repetición se alcanza la perfección, ¿no? Así un músico, mediante la repetición de la partitura, termina ejecutando la música en forma perfecta. Pero ese rehacer, ese revisar, ese repasar, exige esfuerzo, ¿no? Por eso la perfección es deseable en teoría, pero en la práctica, en fin, son muy pocos los que la alcanzan, solamente aquellos que realmente la desean, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿no? Fíjense, en el ámbito de la ciencia, del deporte, de la tecnología, de la filosofía, etcétera, ¿no? Y esto es algo habitual, ¿no? Es decir, de la vida corriente. Steve Jobs, el fundador de Apple, ¿no? Dijo, bueno, mi secreto es la perseverancia, no tengo otro secreto, es que yo me esforcé mucho, cuando la mayoría se queda a mitad de camino, no sigue, ¿no? Bueno, él lo hacía para conquistar, en fin, un éxito obviamente empresarial, encomiable, enorme. El cristiano debe intentar la perfección, pero que no es hacer. Por eso la palabra perfectos, sean perfectos, ¿no? El término latino perfectus, que después es el español perfecto, no representa del todo el griego, ¿no? Que es teleioi, que significa maduro, íntegramente desarrollado. No es algo que hago, sino algo que soy. Soy una persona madura. Esa es la perfección. Si no, uno puede caer en el perfeccionismo, en entender la propia vida como algo que uno hace, ¿no? Entonces sería perfecto, no sé, que mis lápices estuvieran todos paralelos junto al cuaderno, ¿no? En fin, una especie como de neurosis, ¿no? En la cual, digo, algunas personas que han entendido la perfección así, en un sentido material, han caído, ¿no? Personas religiosas que caen en una especie de neurosis de perfeccionismo. No, la perfección está en amar al enemigo. Y solamente probarlo es mucho más difícil que tener, en fin, los lápices ordenados, ¿no? Pero es algo interior. Sean maduros, desarróllense. Por eso el término perfección está unido necesariamente a la mímesis, a la imitación, y la imitación a la filiación. Y por otro lado, el término perfección no solamente en griego, sino en el contexto evangélico, está unido a la imagen del talento. Todos tenemos talentos, todos somos talentosos. Quien más, quien menos, quien estos talentos, quien otros talentos, y la perfección consiste también en desarrollar, en multiplicar los talentos, ¿no? Y bien, la perfección exige esfuerzo, y no todos están dispuestos, o estamos dispuestos, a realizarlos. Un historiador de la antigüedad, aún de la prehistoria, el doctor académico Zubov, Andrés Zubov, ruso, ¿no? Él en sus libros, ¿no?, trae algunos ejemplos que me gustaría comentarles, aunque ya quisiera terminar, porque ya van 30 minutos, ¿no? Y dice que algunas tribus, pero me parece importante, por eso me detengo, ¿no? En fin, esto es así. Algunas tribus de la prehistoria, ¿no?, que eran recolectoras y cazadoras, tuvieron la oportunidad, mediante el conocimiento de otras tribus o de otros pueblos, de
pasar a un estadio superior de cultura, a saber, la agricultura y la ganadería. En lugar de recolectar frutos de los árboles, ¿no? Sembrar, y en lugar de cazar con flecha, no sé, con lanzas, criar ganado, ¿no? Pero la agricultura y la ganadería exigía de ellos una disciplina, un esfuerzo, una organización que ellos no estaban dispuestos a asumir. Prefirieron seguir siendo recolectores y cazadores, a pesar de que eso no les garantizaba la vida, porque no siempre hay frutos, no siempre hay animales, y entonces la agricultura, la ganadería les podía haber garantizado un crecimiento económico y también cultural, ¿no? Pero no quisieron porque les exigía esfuerzo. Y también dice Zuboff, hablando de otras tribus, que estas tribus, ¿no? Creo que en Nueva Guinea o por ahí, tenían conocimiento de la escritura. Eran tribus que aún no habían fijado su lengua en una forma escrita, como lo hicieron las grandes civilizaciones, ¿no? Y por eso se transformaron en grandes civilizaciones, gracias a la escritura. Pero no quisieron, prefirieron seguir siendo de una cultura oral, no escrita, porque el escribir les exigía en ese momento, según ellos creían, el codificar, el limitar, el disciplinar un lenguaje que, siendo oral, es más libre, ¿no? Más libre, ¿no? Entonces esto de la gramática, de la semántica, de la fonética, de la sintaxis, todo eso, en fin, les resultaba incómodo, ¿no? Como puede ser incómodo para ellos de repente, para vestirse con una vestidura europea en lugar de andar, no sé, desnudo, ¿no? Y entonces este tipo de pueblos renunciaron a su crecimiento, renunciaron a perfeccionarse, porque esa perfección en ese momento les exigía un sacrificio que no estaban dispuestos a realizar. Y esto no creo que sea tan lejano de la realidad actual, ¿no? Pensemos en nuestra Argentina, ¿no? Así que la perfección exige esfuerzo. Esto es un principio, no sabemos por qué, o sabemos por qué, pero de hecho es así, ya sea a nivel público o a nivel personal. Bueno, entonces un poco la idea de la perfección, ¿no? En primer lugar, que el hombre desea la perfección, pero ese deseo de perfección, todos los hombres la deseamos, está como encontrado con la tendencia al menor esfuerzo, ¿no? Pero después la idea nuestra, original, evangélica, ¿no? Es que la perfección se inscribe en el contexto de la imitación, de la semejanza, y eso en el de la filiación. Que tengan un muy buen día.